amor por la patria. JK. Juan Carlos Gómez Escobar. Hola, patriotas. En medio de las últimas sublevaciones que hemos tenido, por ejemplo, que han partido desde Venezuela y que han asolado, por ejemplo, intentado derrocar los gobiernos de Colombia, de Chile, Ecuador, etcétera, y que lo vimos acá en carne propia, en carne viva acá en nuestro país, a partir del 18 de octubre del 2019, de la mano del comunismo, ese comunismo tóxico que no ha llevado bienestar a ningún país donde ha estado y que lamentablemente los ejemplos sobran y toda la gente sabe, se pueden ver estadísticamente los datos duros de la miseria que ha significado principalmente para los diferentes países el comunismo. A pesar de eso, en nuestro país hay un candidato comunista que ha tomado mucha fuerza, pero que en lo personal creo que no va a salir elegido presidente de la República con la ayuda, con la gracia de Dios y de nuestra patrona, la Santa Virgen, no va a ser elegido presidente de esta república, porque finalmente en los momentos donde los chilenos se ven realmente apretados, donde sienten que va a estar en juego o en peligro, por ejemplo, su propiedad privada, su familia, etcétera, finalmente no lo van a aprobar y donde va a estar en juego su bienestar económico. Ningún chileno bien nacido, ningún chileno patriótico quiere, por lo tanto, que una persona tan tóxica como Daniel Jadwe, tan mentiroso como Daniel Jadwe, de tan poco contenido como Daniel Jadwe, llegue a la presidencia de la República. Hace unos días atrás veía un programa, veía una información donde gente que es familia de Jadwe, comerciantes incluso del sector patronato, decían que gracias a ellos Daniel Jadwe había sido electo alcalde de Recoleta porque lo habían ayudado económicamente a poder costear su campaña y lo habían ayudado de diferentes formas para que obtuviera votos. Y resulta que esos comerciantes de Recoleta, posteriormente los que ayudaron a Daniel Jadwe, se vieron absolutamente traicionados. Daniel Jadwe los traicionó. A muchos simplemente no les renovó las patentes, a otros les hizo la vida bastante imposible con sus patentes, sus reglamentaciones municipales, que como todos ustedes saben, en este país son bien exigentes para que haya un negocio funcionando. Bueno, este alzamiento comunista que ha tenido el mundo contrasta con lo que está pasando en Cuba. En Cuba hay un grupo de personas bastante importante que se está levantando contra el modelo comunista que los tiene oprimidos ya hace mucho tiempo. Y este pueblo maravilloso de Cuba, porque Cuba, tenemos que tener claro, no es sinónimo de la dictadura castrista, no es sinónimo. Antes, recordemos que Cuba está en una dictadura castrista desde el año 1959. Si ustedes sacan la cuenta, 59, 69, 79, 89, 99, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 62 años aproximadamente, tiene la dictadura castrense. Y desde que llegó la dictadura castrense, ese pueblo se paralizó, se detuvo absolutamente. Cuba, como ustedes lo podrán ver si lo buscan, era un país próspero. Era uno de los países más prósperos de, podríamos decir, de la zona latinoamericana o del Caribe, de Centroamérica del Caribe. Era un país próspero. De hecho, todas las construcciones antiguas que se ven allí en Cuba, de edificios bien hechos, fueron hechos antes de la revolución de 1959, que el mundo patriótico la conoce como la revolución del hambre, la revolución de los Castro, la revolución que llevó a ese pueblo a la miseria y al comunismo, la revolución del hambre, y hasta hoy día esa gente vive con hambre, vive con temor. Ustedes han visto en muchas ocasiones cómo huyen de ese país, muchos arriesgando sus vidas en balsas mal construidas, etcétera. Entonces, ahora hay un movimiento, un grito de libertad en Cuba, y ese grito es importante porque todos pensamos que si se logra ampliar ese grito de independencia, de libertad que hay en Cuba a toda Sudamérica, este movimiento tan tóxico, tan nefasto como el comunismo que le ha causado tanto dolor al mundo,
podría verse afectado. Es importante apoyar a esta gente, es importante apoyar finalmente a toda esta gente cubana a la distancia y por último en manifestaciones acá en Chile, porque ellos están luchando contra nuestro enemigo común, que es el comunismo. El comunismo, si se instala acá en Chile, queridos patriotas, ustedes saben lo que va a pasar. Los que somos más viejos sabemos lo que va a pasar. Los que son más jóvenes lo pueden investigar, pueden dejar por un rato al lado su sesgo ideológico y ver lo que le pasa a los países que son dominados por el corte, por políticas y de corte comunista. Las protestas en Cuba estallan en La Habana principalmente y en otras ciudades al grito de libertad. Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado maleconazo de agosto del 1994, se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad. Si ustedes le preguntan a Jadwe, como creo que ya lo ha declarado, o si ustedes le preguntan a Camila Vallejos, o si ustedes le preguntan a los jerarcas del Partido Comunista en Chile, van a decir que esa protesta que están haciendo los cubanos, que están protestando para que este modelo castrista de una vez por todas desaparezca, los Jadwe, Camila Vallejos, no sé, Hugo Gutiérrez, perdón, le van a decir lo más probable es que los ciudadanos cubanos están protestando contra el imperialismo y contra el bloqueo imperialista, pero no es así. Los cubanos quieren de una vez por todas que desaparezca este modelo miserable que los ha tenido sumidos en la pobreza desde 1959, desde ahí en adelante. Y ahora están en un momento bastante difícil. Miles de cubanos tomaron las calles este domingo para protestar contra el gobierno al grito de libertad en una jornada inédita que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel, este sucesor de los castristas, invitara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes, es decir, llamando finalmente a una guerra civil. ¿Cuál es la diferencia de esta guerra civil que está llamando Miguel Díaz-Canel? Que obviamente los que son partidarios de él no van a recibir ningún tipo de sanción, ningún tipo de sanción. Van a tener todo el aparato estatal de su lado. Sin embargo, las personas que están gritando libertad van a tener todas las de perder porque se van a estar enfrentando, por un lado, a las fuerzas de represión del modelo este comunista, del modelo castrista, y también se van a estar enfrentando a los que son partidarios de ese régimen. Ahora uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué hay gente que es partidaria de ese régimen? Porque como en todos los regímenes de corte totalitario, hay gente que se beneficia. Hay gente que se beneficia, que tiene mejorías económicas, etcétera. Porque ustedes pensarán que si acá en Chile se instala un modelo comunista, los jerarcas comunistas no lo van a pasar mal. La gente de los partidos, del Partido Comunista, los simpatizantes comunistas, eso, pero los de más alto rango van a mantener sus privilegios. O ustedes se imaginan a Daniel Jadwe dejando su casa, que él, como todos ustedes saben, no vive en Recoleta, de donde es alcalde, sino que vive, si no me equivoco, en Huechuraba, en los límites con Vitacura, porque él es una persona comunista que odia el modelo liberal, pero vive en una comuna de corte absolutamente capitalista, en una buena casa, tiene un buen auto, un auto que cualquier capitalista se lo quisiera. Entonces, eso es lo que está pasando en Cuba. Este miserable presidente está llamando a un enfrentamiento, está llamando a que la gente que aún es partidaria de su modelo, muchos tal vez amedrentados, salgan a combatir a la gente que está pidiendo libertad en Cuba. Eso es lo que está pasando en Cuba. En nuestro país sabemos lo que está pasando con el comunismo, sabemos que hay un candidato comunista que está postulando a una primaria, que es Daniel Jadwe. En los últimos debates presidenciales que se han transmitido y que los tenemos que ver nosotros que queremos informar, nos hemos dado cuenta que Daniel Jadwe ni siquiera sabe dónde está parado, no tiene idea del programa presidencial que está proponiéndole a la gente, no sabe. Es decir, eso demuestra que el programa presidencial de Daniel Jadwe se lo hicieron y él solamente es la persona que está allí parada al frente.
con una prepotencia increíble. Daniel Jadwe es un prepotente, es un mal educado. Recordemos en uno de los últimos debates, donde una periodista, si no me equivoco, Mónica Pérez, le hizo mención a parte de su gobierno. Y resulta que él dijo, no, oye, eso no está considerado en mi gobierno. Y posteriormente, la periodista le citó la hoja, el lugar exacto donde estaba mencionado ese tema de su programa de gobierno, y Daniel Jadwe no tenía idea. Así que este prepotente que tenemos de candidato a la presidencia en Chile es de los que defienden este modelo que está pasando en Cuba, de los que dicen que no, que los cubanos no están luchando por su libertad, que no están en contra del comunismo, sino que están en contra en el fondo, de Estados Unidos, del imperio que ellos llaman. Así que vamos a seguir atentos a lo que está pasando en Cuba, porque lo que está pasando en Cuba tiene directa repercusión con toda Latinoamérica. Porque si cuando caiga ese modelo cubano tóxico, que es el que ha repartido el odio por toda Sudamérica, toda Sudamérica será mucho más próspera, sin ningún lugar a dudas. Y también nos sirve para ver y actualizar lo desesperado que está esta gente en Cuba, y todos los años que ha tenido que soportar esta tiranía desde 1959 a la fecha, para saber en qué nos podemos meter nosotros los chilenos si hay gente que sigue durmiendo y le da su voto, por ejemplo, a comunistas como Daniel Jadwe. Nos estamos viendo en un próximo programa con la ayuda de Dios Todopoderoso. Que viva la patria chilena. Haye Propiedades. Invierta en Miami, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Varas, Miami. Haye Propiedades. Amor por la patria. JK Juan Carlos Gómez Escobar.